Dios bendiga ricamente. Esa bendición que sea con cada uno de ustedes. Ustedes que siempre están atentos, esperando que tal vez yo suba un video a este canal de YouTube. Quiero bendecirte con toda bendición, como siempre acostumbro ya de bendecir. Siempre en todas las enseñanzas que humildemente traigo para ustedes o comparto con ustedes, siempre te bendigo porque es mandatorio de parte de Dios. Hoy quiero compartir una enseñanza en cuanto a muchos pensamientos que hombres tienen en el mundo. Entonces, quiero citar la Biblia porque siempre citando la Biblia es el libro de fe y conducta de nosotros, los creyentes, las personas que han decidido entregarle la vida a Jesús y vivir para Él. Nosotros tenemos la Biblia y nos dirigimos por ella como Dios lo establece en su palabra, de que debemos de caminar conforme a ella y predicar como está aquí escrito todo. O sea que no podemos salirnos de ahí. Entonces quiero hablarle a muchas personas, recordando siempre que la palabra mayormente se escribió, aunque es para todo el mundo, pero aquí, por ejemplo, el apóstol Pedro, aquí está hablándole está hablando a creyentes, a personas que comenzaron a seguir a Jesús, y él está hablando y le está dando unas instrucciones que son bien valiosas para ellos, cómo ellos tenían que dirigirse. Entonces, quiero en Primera de Pedro, capítulo 1, voy a leer del 14 al 15, del verso 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 14 al 16. Mira cómo dice Pedro. Yo quiero que a ustedes que están ahí pongan atención y escuchen lo que dice la palabra de Dios. Vuelvo y repito, nosotros como cristianos, como creyentes, siempre tenemos que basarnos en lo que dice la palabra de Dios, no en ningún argumento que cualquier persona tenga por ahí, basado a otro libro. No, nosotros tenemos que dirigirnos de acuerdo a la palabra de Dios. Es lo que Dios dice en su palabra. Entonces, dice así, dice, como hijos obedientes. Recuerden que Pedro le está hablando a un pueblo cristiano, un pueblo que seguía a Dios o que seguía a Jesús. Él le dijo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Pedro le dice a ellos que como hijo obediente nosotros no podemos conformarnos de acuerdo a los deseos que antes teníamos, antes de conocer a Jesús o entregarle la vida. ¿Sabe por qué? Porque la vida, cuando tú no conoces a Jesús ni vives para Jesús, hay unos deseos, e incluso nosotros como cristianos pueden venir esos deseos. Por eso Pedro le está enseñando a ellos que no nos conformemos, o sea, que no andemos conforme a esos deseos de la carne, esos deseos que te alejan y te apartan de Dios. O sea, el deseo puede llegar a tu vida, pero cuando el deseo se convierte en un pecado, cuando tú actúa conforme a ese deseo, o sea, si tú comienzas a practicar el deseo que te llegó a tu vida, entonces es un pecado. Entonces Pedro le dice así a ellos, a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. O sea, antes de ellos conocer a Jesús, ellos estaban en una ignorancia total en cuanto a la palabra de Dios, como muchas personas que no conocen a Dios están en una ignorancia. La palabra ignorancia en verdad no es mala, es una persona antes de tener conocimiento de algo o de alguien. Entonces ellos estaban ignorantes, eso es lo que Pedro le dice. Dice, si no, como aquel que os llamó es santo. O sea, Pedro le dice, sino como aquel que os llamó es santo. O sea,
el llamamiento de Dios para nuestra vida. Dice, es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tremendo, importante esta palabra. O sea, Pedro dice, ya tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y ser santo como aquel que os llamó es santo. ¿Qué está diciendo Pedro? Que nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de vivir una vida en santidad. La palabra santo es apartado para Dios, para un uso especial solamente para Dios. O sea, entonces Pedro dice así, aquí, nosotros, mira, es que ninguna persona, oye, entiende esto. Yo quiero que escuchemos esta palabra. Mira, ninguna persona que comienza a vivir con Dios puede vivir, o sea, una vida como Él quiere. Ya tiene que negarse y comenzar a vivir en santidad como lo establece la palabra de Dios. Dice que tenemos que vivir en santidad así como aquel que os llamó es santo. ¿Sabe por qué vivir en santidad? Porque ya nosotros no nos gobernamos. Ya nosotros tenemos un amo, tenemos un dueño, tenemos un Señor, el cual tenemos que rendirle cuenta. Mira, Dios es santo, 3 veces santo, y Él quiere que nosotros vivamos en santidad. Recordando siempre que Pedro le está hablando ya aquí a un pueblo que conocía a Dios. Pero quiero que tú entiendas, para si un día tú determinas o tú decides entregarle la vida a Jesús y caminar con Él, que es lo más importante para un ser humano, entregarle la vida a Jesús y vivir para Él. Es el privilegio más grande que un ser humano puede tener en esta tierra, es vivir para su Creador, es vivir en santidad, apartado de las cosas de este mundo. Entonces, vamos a leer el verso 17, no, el 16, dice así, porque escrito está. O sea, Pedro le dice a ellos, está escrito. O sea, la palabra ya está escrita. Dice, en Cristo escrito está, sé santos porque yo soy santo. Así dice Dios, sé santo porque yo soy santo. Vuelvo, repito, quiero que entienda esta parte. Cuando Dios dice que sea santo, es porque tú puedes ser santo. Si tú no pudieras vivir una vida en santidad como manda Dios, o sea, apartada para Él, Dios no te va a pedir que seas santo, así como Él es santo. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo es que nosotros podemos vencer y caminar una vida en santidad, con la llenura, porque solo con nuestra fuerza nunca vamos a poder lograrlo. Por eso es necesario, mandatorio, nosotros buscar a Dios de todo corazón, entregarnos a Él, buscarlo en oración, siempre buscándolo a Él, como dice la palabra. Cada día, cada momento, buscar a Dios. Tenemos que entender esa parte. Ahora, si Dios te dice que seas santo, Dios sabe, desde antes de tu nacer, de tu venir a esta tierra, que tú ibas a poder con su ayuda. Dios te invita a vivir en santidad y me invita a mí también. Estoy tratando siempre de caminar como Dios manda, porque para ver a Dios y vivir con Dios en la eternidad, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a un pensamiento de un hombre o de lo que el hombre quiera proyectar sin conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña, literalmente de Dios, es la que nos enseña cómo debe de ser, cómo nosotros debemos de ser en Dios, cuál es el modelo a seguir en esta tierra viviendo, mientras estemos aquí viviendo en esta tierra. O sea que Dios tiene sus leyes, sus normas. Hay personas que se justifican, tienen justificación propia, ellos creen que ellos están bien como están y que de acuerdo a cómo ellos piensan es, pero no, cuando tú vienes a Dios y comienzas a estudiar la palabra, la Biblia, Dios te enseña y te deja saber
que no es a tu manera ni como tú piensas. Cuando yo vine a los caminos del Señor, que comencé a buscarlo, que le entregué mi vida, que comencé a estudiar la Biblia, me di cuenta que yo estaba bien equivocado en cuanto a las cosas de Dios. Hay muchas personas que están equivocados, que piensan que están bien delante de Dios, pero no. Ahora, hay siempre una esperanza y una oportunidad si tú quieres escapar, si tú quieres conocer a Dios. Y es tú abriendo tu corazón, reconociendo que tú necesitas a Dios. Mira, Dios está dispuesto a escogerte. Dios está dispuesto a rescatarte. Él está dispuesto a limpiarte, a darte una nueva vida. Pero todo depende de ti. Ya Jesús hizo en la cruz lo que iba a hacer. Ahora nos toca a nosotros dar ese paso gigante. El mejor paso que tú puedes dar. Es la mejor decisión de cualquier ser humano nacido de mujer en esta tierra, es entregarle la vida a Jesús. Yo sé que hay personas que tal vez dicen, no, es que yo me siento bien como yo estoy viviendo, es que yo me siento conforme así, es que yo no le hago mal a nadie. Mira, Dios te manda y te dice que es a su manera, no a la manera tuya ni a la manera mía. En el verso 17, en primera de Pedro, recuerden que estamos, dice así: y si invocar por Padre, dice, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aleluya, gloria al que vive. Dice que Dios le va a dar a cada quien conforme sean sus obras. Dice que mientras estemos caminando en Él, recuerden que Dios, aquí Pedro le está hablando a un pueblo que conoce a Dios. Aquí Pedro no le está hablando a un pueblo que no conoce a Dios. Ahora, esto es para ti si tú tal vez no conoces a Dios, para cuando tú decidas caminar con el Señor. Dice, me gusta, dice que Dios no hace acepción de personas y que juzgará a cada quien conforme sean sus obras. Que tus obras sean buenas delante de Dios cuando Él te vaya a buscar. Dios no anda buscando persona perfecta. Dios anda buscando persona dispuesta a entregarle la vida y dejarse moldear por Él y dejar y permitir que Dios lo cambie a su manera. Eso es lo que Dios anda buscando. Entonces dice, cada uno conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, aquí me gusta porque dice que mientras estemos peregrinando, o sea, caminando con Dios en esta tierra, debemos de conducirnos con temor y temblor. O sea, aquí está hablando de un temor reverente hacia Dios, no un temor de pavor, de miedo, de susto, sino un temor reverente que cuando Dios te dice no haga esto, no hacerlo. Cuando Dios te dice, mira, camina así, caminar así. Cuando Dios te dice, deja esto o deja aquello, no me agrada lo que está haciendo, entonces tú dejarlo y caminar en ese temor. Así dice el apóstol Pedro a todo creyente, a todo cristiano. A ti que está mirando, Dios te dice que camine bajo ese temor reverente hacia Él mientras esté caminando con Él aquí en la tierra. Cuando nosotros perdemos el temor a Dios, perdemos todo. Cuando nosotros perdemos ese temor reverente a Dios, hacemos las cosas y ya no nos duele. Por eso yo te invito, amigo, amiga, que cuando entregue la vida a Jesús, comience a estudiar la palabra, a escudriñarla, y así tú puedas caminar de acuerdo a Dios bajo ese temor reverente. El temor a Dios nos lleva a vivir una vida en santidad. Siempre y cuando tú vivas con ese deseo en tu corazón de tú amar a Dios, de tú agradar a Dios, y con ese temor, te aseguro que vencerá y que será un triunfador. Recuerda que Dios no está aquí, el apóstol Pedro no está diciendo que tú vas a vivir una vida en perfección, pero que sí que debes de vivir una vida transformada y en santidad. Dios te dice, sé santo porque yo soy santo. O sea, lo que Dios te está diciendo, mira, apártate de todas esas cosas que yo no quiero que tú hagas. Tú podrás con la ayuda de Dios.
No diga que no puede, porque si millones y miles de personas pudieron, y hoy en día están muchos millones en el cielo porque vencieron, tú también podrás vencer. Así que te bendigo en el nombre de Jesús, y recuerda que nadie te ama como te ama nuestro Dios. Dios te bendiga y Shalom.